Durante muchos años los partidos políticos se han venido comportando de forma clientelar con las demandas de los ciudadanos. Se han dirigido a las asociaciones de vecinos, a las plataformas barriales, a los movimientos sociales y les han dicho, más o menos, ¿cuáles son vuestras demandas? ¿Son estas? Muy bien. Puedo incorporarlas en mi programa electoral y si eso vosotros ya me votáis. Ha sido siempre una forma vicaria de vivir la política. La política siempre se ha vivido a través de otros, de estos representantes políticos. Nosotros entendemos que es el momento justamente de cambiar las tornas. Es necesario que la política se viva en primera persona. Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos justamente de esto, de la capacidad que tenemos cada uno de los ciudadanos de tomar las decisiones políticas que nos afectan a todos. Cuando hablamos de municipalismo, hablamos de un programa de empoderamiento particular dentro del entorno de la ciudad. La ciudad son sus barrios y en sus barrios hay problemas específicos, demandas específicas y la gente se reúne y convive y comparte esas experiencias. Lo razonable y lo justo es que un proyecto de transformación social y de empoderamiento en la ciudad pase justamente por dotar de herramientas a esta gente para poder proponer y al mismo tiempo fiscalizar la labor de los representantes públicos.